nos va a configurar un mundo digital. Por tanto, hay una batalla cultural muy bien vista por Benedicto XVI, en varias ocasiones lo ha dicho. El sentido de estos encuentros que ahora iniciamos, este es el primero de los encuentros de los colegios de jesuitas de Castilla y León, es el tratar de acercar a los profesores aquellos objetivos fundamentales que los colegios de jesuitas de España nos proponemos para trabajar en los próximos años. Entonces nos hemos trazado como unos objetivos prioritarios que hemos ido acercando a la gente con unas acciones operativas, ¿vale? Y entonces dentro de esos objetivos fundamentales, uno de ellos era precisamente este que hemos abordado en esta conferencia, el del diálogo fe-cultura en el colegio, en la escuela, es decir, cómo cada profesor puede, desde la transmisión de sus conocimientos y trabajando con los chicos, hacer este diálogo y de verdad que haya luego pues una coherencia plena en los colegios y que no sea solo el tema de la fe y esto un tema de la pastoral, sino que todos somos los que transmitimos sentido a nuestros alumnos. Nosotros creemos que los profesores tienen que ser mucho más que profesores, tienen que ser gentes que dan sentido, que transmiten sentido al alumnado. Y eso requiere evidentemente reflexión, proceso interior, crecimiento humano del mismo profesor, porque nadie da lo que no tiene. Y por eso estas jornadas lo que pretenden es que el profesor pueda enriquecerse en el diálogo y en la reflexión de la cultura y la fe, para después poderlo transmitir a los alumnos, tanto personalmente como después, diríamos, didácticamente, en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero eso supone que el profesor no solo lo ha aprendido, sino lo ha asimilado, le ha transformado, le ha causado emociones, le ha iluminado, y eso será lo que transmite después en el aula. Un poquito más. Yo creo que los profesores cristianos deberían, en primer lugar, tomar conciencia del entorno cultural en el que viven y darse cuenta de que nosotros todos estamos rodeados por referentes culturales que en el proceso de nuestra vida pues nos ayudan a tener momentos de felicidad, a interpretar lo que nos pasa, etcétera. Entonces, en ese contexto debemos ser conscientes de que nuestra fe no está desencarnada de elementos que tienen que ver con la cultura y que la transmisión de la fe se hace también por determinados contextos culturales y medios culturales. Y esta disociación que a veces en la Iglesia se da entre la fe y la cultura, lo que hace es que por una parte vayan las experiencias culturales y por otra parte vaya la dinámica de la fe, ¿no? Yo creo que profundizando desde nuestra fe en las mediaciones y los entornos culturales que vivimos, ese es un poco el camino. El reto que tiene la fe en diálogo con la cultura es enorme, y entonces lo que necesitamos es un cuerpo grande de gente que piense y que trabaje. Necesitamos comisiones, ámbitos de reflexión, necesitamos lugares en los cuales seamos capaces de responder a los retos que la cultura nos presenta para poder transmitir la fe con palabras, con lenguaje y con contenidos que hoy sean entendibles. Y eso se hace con instituciones y con personas. Eso quiere hacer EDUCSI. EDUCSI con sus comisiones, con gente que de esto sabe y que nos ilumine y que vaya bajando hacia el aula, hasta el mismo, la misma reflexión que el chaval tiene que hacer. Y eso necesita personas, necesita universidad, necesita profesores, necesita ámbitos de reflexión que hagan que el día a día del colegio sea de verdad un diálogo fe-cultura que el chaval perciba. La red está creada y colegios de enseñanza formal como este, después te hablo de otra cosa, pero de enseñanza formal somos 68 colegios, unos 74.000 alumnos y unos 5.000 profesores. Esa es la red que tenemos. Y además tenemos enseñanza no formal, es decir, enseñanza por radio o enseñanza por internet, online, etcétera, y bueno, ahí tenemos en torno a unos 100.000 alumnos. Y en el que pretende transmitir... Yo creo que una de las grandes cosas que están pasando en la escuela católica es que estamos trabajando cada vez más juntos y estamos poniendo en comunicación sabidurías y personas de muchos lugares, y esto es una magnífica noticia y quizá no seamos hoy conscientes del valor que estamos sembrando.
A mí no me andes con tonterías. Este es un chaparrón que después tiene que ser seguido en los departamentos. En cada colegio tendrán que hacerse la pregunta, bueno, nuestro departamento de ciencias, de lengua, de educación física, ¿qué clase de cultura está transmitiendo? ¿Qué implícitos hay aquí? ¿Cómo podemos hacer desde nuestro departamento más asequible la fe, más plausible la fe? Bueno, todo eso es un trabajo no de un rato, sino de días y de enfoque de la materia. El universo cultural, todos los pueblos, todas las personas. Y en el seno de ese humus, de ese